Quiero hacer llegar un saludo muy cordial y muy afectuoso a todas las personas que han estado participando de estas meditaciones devocionales alrededor de 4 disciplinas espirituales: la oración, la palabra, el ayuno y la adoración. Considerando que hemos puesto por lo menos unas bases que puedan servir para que los creyentes, las personas que participen de estas meditaciones puedan encontrar camino y puedan encontrar un llamado de Dios para unirse a este ejército de hombres y mujeres que oramos, nos acercamos a la palabra, ayunamos y adoramos a Dios, y que eso se convierte en la vida de nosotros como una oportunidad de crecimiento, de conocer cada día más a Dios. Hemos considerado entonces cerrar esta temática, no porque se hayan agotado de pronto las reflexiones, hay abundantes, pero más bien porque hay otros temas que también encajan con esta experiencia de las disciplinas personales, disciplinas espirituales. ¿Y cuál es el tema que encaja? Considerándolo y pensándolo y meditando bastante, he decidido, amados y amadas, hablar de la iglesia. Entonces entramos a un nuevo tiempo, a un nuevo ciclo, y en este vamos a meditar acerca de la iglesia. ¿Y qué queremos mirar acerca de la iglesia? Bueno, ¿qué es la iglesia? Tal vez para muchos el concepto sea bastante oscuro, opaco, no lo puedan entender bien. Bueno, aquí vamos a enfocarnos con ese propósito de que usted pueda entenderlo bien. Algunos dirán, no, yo ya sé qué es la iglesia. Bueno, le animo para que se una conmigo y seguramente algo nuevo aprenderá de estas meditaciones. Pero también le quiero animar. Si estas meditaciones se convierten en una bendición para su vida, no las deje para usted solo, compártala con alguien que usted considera que también necesita ser edificado con estas enseñanzas, con estas reflexiones y con estas meditaciones. El único propósito que tenemos en realidad es que el cuerpo de Cristo sea edificado, independientemente de donde usted pueda congregarse o donde sus amigos a quienes usted va a recomendar estas meditaciones se congreguen. Lo que queremos es que estas enseñanzas espirituales hagan un impacto en la vida de todos los creyentes para estos tiempos tan importantes, tan definitivos para la iglesia de Cristo. ¿Qué vamos entonces a revisar acerca de la iglesia? Bueno, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su tarea? ¿Cómo está organizada la iglesia? ¿Cuáles son sus objetivos, sus metas en términos generales? ¿Cuál es la misión de la iglesia? También queremos hablar un poquito acerca de cuál es la iglesia verdadera. Hay tantas iglesias, hay tantos nombres, pasamos por las avenidas, las calles, los barrios, las ciudades, los pueblos y encontramos nombres y nombres y nombres de iglesias. Esta es la verdadera, esta es la santa, esta es la... Bueno, nombres y mucha gente se queda pensando, ¿y cuál es la iglesia verdadera? ¿Estoy en la iglesia apropiada? Bueno, no sé. Entonces queremos hablar de eso. ¿Cuál es la? Porque hay un diseño único de Dios a través del cual no podemos pasar. Debemos ajustarnos a ese diseño y eso es lo que queremos mostrarte para que puedas definir si estás en la iglesia verdadera. Otro punto que queremos también reflexionar alrededor de él es cuáles son los retos de la iglesia hoy, en pleno siglo XXI, cuando todas las cosas han cambiado, cuando hemos sido sacudidos por distintas crisis. Entonces, ¿cuál es el reto de la iglesia hoy? ¿Cómo puede seguir la iglesia hoy cumpliendo su misión? Y algo definitivamente que nos tiene que mover el piso, nos tiene que llevar a reflexionar profundamente a cada creyente es esta pregunta: ¿qué sucede si la iglesia no cumple su razón de ser? Es decir, si no nos sometemos al diseño que Dios tiene para su iglesia. Por allá en el año 1970, un teólogo, Antonio Hortelano, escribió un libro que se tituló La Iglesia del Futuro, 1970, y él se preguntaba, ¿existirá el cristianismo en el año 2000? Y si existe, ¿cómo será la iglesia? ¿Decadente, condenada a desaparecer? ¿Estará dotada de una nueva vitalidad capaz de seguir fascinando a millones de hombres y mujeres como en tiempos pasados?
o por el contrario se habrá replegado, se habrá escondido, se habrá encerrado en sí misma. ¿Qué habrá pasado con la iglesia? ¿Habrá personas todavía capaces de entregarse por completo al servicio de la iglesia, como lo hicieron los pioneros del cristianismo? ¿Habrá personas dispuestas aún a morir por esta causa llamada iglesia? Y una pregunta también que se hace este hombre es: ¿las masas estarán dispuestas a seguir a estos pioneros tomando en serio a Cristo y a su visión del mundo y de la historia? Bueno, ya el año 2000 pasó y estamos ahora 20 años más allá, y la iglesia sigue, la iglesia está allí. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿está la iglesia cumpliendo la misión para la cual el Señor la puso aquí? Esto también tal vez nos ayude a tomar nuestro papel, y quiera Dios que nosotros podamos asumir con seriedad, con responsabilidad, en este tiempo después de la pandemia, en Colombia después de estas protestas sociales en que estamos inmersos, próximos a elecciones de presidente, cambios y tantas cosas que vienen. El papel de la iglesia sigue siendo indispensable, preponderante para estos tiempos. Permítame terminar esta meditación con una ilustración con que Robert Shannon empieza su libro titulado La Iglesia del Nuevo Testamento, escrito en 1994. Él dice: una niña se perdió en las calles de una ciudad y un policía trataba de ayudarla. La niña decía: si solo pudiera encontrar la iglesia, hallaría mi camino a casa. Este hombre, Robert Shannon, dice: este es el grito de la humanidad que se encuentra perdida en el pecado. Y como la niña, hallaremos el camino a casa si pudiéramos encontrar la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Es la pregunta. Como dije, el pensamiento de Antonio Hortelano en 1970 de pronto expresaba una preocupación por la desaparición de la iglesia. Sin embargo, Mateo 16:18 nos dijo el Señor Jesucristo en el primer siglo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y es una bendición poder recordar esta promesa tremenda, porque en medio de persecuciones, oposiciones y toda manera de erradicar y bloquear el mensaje de la iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, se mantiene. ¿Qué hace falta entonces? Lo estudiaremos en estas meditaciones que el Señor nos permita seguir compartiendo para edificación de todo su pueblo. Así que bienvenidos a este tiempo de meditación sobre la iglesia. Tú que tienes a Cristo en tu corazón, tú que te has identificado con la fe, tú que comprendes y crees la palabra de Dios, tú eres iglesia. Así que para ti son estas meditaciones, y para todas aquellas personas que están alrededor de ti, a quien tú puedas recomendarlas, para que también todos seamos edificados. Así que emprendemos esta preciosa jornada alrededor de esta temática, la iglesia. Dios te bendiga.